Dios les bendiga a todos mis hermanos. Como todos saben, hay una serie que se viene predicando todos los viernes y es las 7 iglesias. Dice que en Apocalipsis 1:9 dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y dice que detrás de él escuchó una voz como un trueno. Esa voz como un trueno le dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Escribe lo que tengo para las 7 iglesias. Estas iglesias son la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirno, de Pérgamos, de Tiatira, de la iglesia de la Odisea, la iglesia de Filadelfia y la iglesia, y me falta una, la iglesia de Sardes. Estas 7 iglesias las repetimos: la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirno, la iglesia de Pérgamos, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardes, la iglesia de Filadelfia y la iglesia, ¿cuál? La Odisea, mis hermanos. Cuando Juan escribe estas cartas, tenemos también al salmista, al profeta Johnny John, que me está haciendo el corito ahí. Va a tocar un instrumental para disimular mi voz. Usted sabe, ¿no? Para disimular la voz. Dice que hubo un tiempo, mis hermanos, hubo un tiempo en la antigüedad donde la iglesia estaba siendo perseguida. Dice que en el año 64 había un emperador que se llamaba Nerón. Este hombre dice que Roma se quemó en 14 distritos. Y esos 14 distritos que se quemó Roma, 7 de ellos fueron consumidos casi en su totalidad, pero 4 desaparecieron. Pero ¿qué hizo este emperador romano, Nerón? Le echó la culpa a los cristianos y provocó una persecución de una forma sobrenatural sobre los cristianos. Provocó una persecución a tal punto que los cristianos lo agarraban y lo empalaban en los coliseos. Los coliseos de ese entonces agarraban a las madres y la ponían en una esquina y al hijo en otro, y le soltaban al hijo, y también soltaban los leones. Mire de qué forma trataban a los cristianos antiguos. Lo ponían como antorcha en los coliseos. Pero dice que cada vez que algo de esto pasaba, los cristianos se multiplicaban más. Porque en ese tiempo los cristianos eran cristianos. A pesar de todo lo que hacían contra ellos, su testimonio hacía que muchas personas vinieran a los pies de Cristo. Y eso pasó por mucho tiempo. Pero en el año 313 hubo otro emperador llamado Constantino. Este Constantino dice que tuvo una visión. ¿Cuál fue la visión que tuvo Constantino? Un día antes de pelear con Masino. Masino era otro hombre que estaba disputando también la corona romana. Y él dice que antes de enfrentarse con Máximo, dice que él tuvo una visión en la cual vio una cruz, y a raíz de eso también escuchó una voz que le dijo: tú serás vencedor. El día siguiente él ganó la batalla. Así que eso dice que lo promovió a él para que él fuera y se transformara al cristianismo. Pero yo personalmente, cuando leía esto, yo podría decir que esta era una estrategia militar. ¿Y por qué era una estrategia militar? Porque ya ante los romanos, los cristianos estaban creciendo en masa y en número, y ellos no lo podían quemar y prender a todos. Pero este hombre, a raíz de esta visión, ¿qué hizo?
hizo que todo su ejército se bautizara. Y él mismo se bautizó también. Y lo puso y lo metió al cristianismo. En ese momento, en la iglesia, se introdujeron personas que no tenían la costumbre de los cristianos de la primera era. En ese momento formaron parte del cristianismo hombres que cometían fornicación, adulterio, cualquier tipo de depravación se mezcló. Y los espíritus del primer siglo, cuando Juan escribe los 7 mensajes a las 7 iglesias, se repiten en el tercer siglo con Constantino. Lo que quiere decir esto es que desde el principio el espíritu de Jezabel, de Baal, de los Nicolaitas está golpeando nuestra iglesia. Hemos sido golpeados en diferentes tiempos y en diferentes épocas por los espíritus que representan muchas veces a los diferentes cristianos dentro de la congregación. Y no solamente eso, sino que aquí aprendemos algo muy importante. Cada vez que Juan escribe, dice así: escribe al ángel de la casa, al mensajero. Él está escribiendo al pastor de la iglesia. Él está escribiendo una carta al pastor de la congregación. Y en las 7 comienza diciendo lo mismo: yo conozco tus obras. Yo sé que has soportado. Yo sé que has tenido paciencia. Pero tengo contra ti. Si se fija bien, en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias comienza diciendo lo mismo: yo conozco tus obras. Y le comienza a saltar y diciendo todo lo bueno. Y ahí nace un principio. ¿Y qué principio nace ahí? Que nadie tiene autoridad sobre usted de amonestarlo, criticarlo, o menospreciarlo, o corregirlo, si primero no ha exaltado algo sobre usted. Si yo llego aquí y veo a Andrés que está tocando, y nunca le digo a Andrés que bien tú tocas, que bien tú ministras, pero cuando veo que Andrés comete un error, yo vengo y le digo todo lo malo que tiene él no va a pensar que yo lo estoy corrigiendo. Él va a pensar que yo tengo algo en contra de él. Eso pasa con nuestros hijos. Eso pasa con nuestros hijos. Usted no puede llegar a corregir a sus hijos sin antes decirle todo lo bueno que ellos tienen. Porque cuando usted le dice a una persona: tienes esto bueno, esto bueno, esto bueno, el día que usted le dice a ese hombre, a esa niña, a ese líder: cometiste un error aquí, él escucha, él entiende y puede corregirlo. Por eso el mensaje a las 7 iglesias comienza diciendo: yo conozco tus obras, sé que has hecho lo bueno. Y después viene la correa, después viene el palo. Primero el Señor le pone el bálsamo y después termina diciendo: pero tengo algo contra ti. Entendiendo esto, comprendemos que las 7 iglesias tenían un mensaje tanto para el pastor como para la congregación. Y específicamente el Señor le decía a las 7 iglesias: debes corregir esto y este será tu galardón. Si vemos en Éfeso, el Señor le dijo a los éfesos: han perdido su primer amor, corrijan eso, corrijan que han perdido su primer amor. Pero si lo corrigen, le daré de comer el árbol de la vida. Oiga, yo leyendo eso, yo me hice tantas preguntas, porque hay un árbol de la vida que está en el huerto del Edén, pero dice que si
recuperas tu primer amor, te pondré a comer. Esa es la recompensa, ese es el galardón. Pero sigue diciendo a los esmirnos, a la iglesia de Esmirna. Mira lo que le sigue diciendo a la iglesia de Esmirna. La tribulación, la persecución, todo lo malo. Hey, recupera eso. Recupera eso que tú ibas y correteabas y buscabas a la gente. Recupera eso. ¿Y cuál será tu galardón? Tu galardón es que no recibirás la muerte por segunda vez. Escucha bien. Cada una de la estructura de lo que el Señor pone como por galardón. A la iglesia de Pérgamos le dice, tú has puesto el trono de Satanás aquí y te has metido con la doctrina de los nicolaitas y de Balaam. Pero si lo corriges, ¿cuál será tu galardón? Te daré una piedrecita con un nombre nuevo. Un nombre que nadie conoce. Ahora, cuando usted ve esto, ve que no solamente el Señor, cuando uno entra a un ministerio le cambia el nombre. Porque en la Biblia registra que hombres como Saulo, el Señor le cambió el nombre. Ya no se llamará más Saulo, sino Pablo. ¿Es así, no? ¿Qué significa Pablo? Roca firme o piedra singular. Pero dice que al que venciere le daré un nombre nuevo. Pero el Señor no solamente le cambió el nombre a Saulo, le cambió también el nombre a Abraham. Y Abraham sin H significa padre enaltecido. Y Abraham con H significa padre de multitudes. Pero no solamente sigue ahí, sino que también le dice a Jacob, cuando peleaba con el ángel, le decía, suéltame porque raya el alba. Y Jacob le dijo, si no me bendices, no te vas. Por haber peleado con el ángel, ya no te llamará más Jacob, sino que dice que le tocó la coyuntura, los genes. Esto aquí los descoyuntó. Dice que de aquí vienen las generaciones. Le tocó la genea y le dice, ya tú no te llamarás más Jacob, sino que te llamará Israel, padre de millares, de multitudes. Y vemos en cada una de estas tres primeras iglesias lo que el Señor le dijo que quería que cambiara y cuál fue su galardón. Pero la iglesia que yo les vengo a ministrar hoy es la iglesia de Tiatira. Y para eso quiero que pongan en la pantalla Apocalipsis 2. ¿Por qué? Como le decían antes, dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y su pie semejante a latón fino. Él dice estas cosas. Yo he conocido tus obras. Mire, el Señor lo primero que hace, mira lo que le dice el pastor al ángel de la casa, porque ahí le está hablando al pastor. Yo conozco tus obras, la caridad y el servicio, y fe, y tu paciencia. Mire lo que tenía ese pastor de esa iglesia. Yo he conocido tus obras, tu caridad y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Eso es lo bueno que el Señor tiene. Siempre te dice lo bueno, pero después de eso viene el rejo. Mas tengo unas pocas cosas contra ti. Mire las poquitas cosas que el Señor tiene contra la iglesia de ese momento. Pocas.
unas pocas cosas contra ti. ¿Por qué permites a aquella mujer, Jezabel? Ya sabemos que hay un espíritu de Baal, un espíritu de Nicolaitas. Y ahora vamos a encontrar en Tiatira un espíritu de Jezabel. De Jezabel. Que se dice profetiza. Que se dice profetiza quiere decir que el enemigo número uno de Jezabel o del espíritu de Jezabel es cuando usted profetiza. Es cuando usted trae un rema de parte de Dios a la congregación. Ella se dice profetiza. Esto nos enseña. ¿Sabe qué nos enseña esto, pastor? En la antigüedad, un ministerio sacerdotal comenzaba a los 30 años. Un ministerio sacerdotal comenzaba a los 30 años. Quiere decir que Jesús comenzó su ministerio a partir de ¿qué? De los 30 años. Esa era una costumbre judía. Durante todos sus días tenían que prepararse y a partir de los 30 años comenzaban su ministerio sacerdotal. Pero los que se dicen profetizos o profetas, usted le veo hoy, salieron de la nada y andan pegados y le dan una palabra profética. Y usted pregunta, ¿de dónde salió? Porque dice que ellos enseñan y engañan a mis siervos. Y no solamente los engañan, le enseñan a fornicar. Y fornicar no solamente quiere decir cuando un hombre que no está casado tiene relaciones con una mujer que no está casada, un hombre. No solamente quiere decir esto. Usted puede traicionar a Dios haciendo cosas que lo alejan de Él. Puede adulterar con eso, puede fornicar con esas cosas. Y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Las cosas ofrecidas a los ídolos son cosas que son sacrificios, pueden ser rituales satánicos. Usted puede ofrecer un niño, una virgen, un joven en sacrificio a los ídolos. Esas son cosas que permite el espíritu de Jezabel. Pero cuando decimos la palabra Jezabel, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Hubo una mujer que puso pata para arriba a Elías, al profeta Elías. Esa mujer que puso pata para arriba al profeta Elías, ella tenía como ministerio matar a los profetas. Ella tenía un esposo que se llamaba Acab, pero ella lo manejaba a su entorno. Ella hacía con este hombre lo que quería. Es más, ella le quitaba el anillo donde se hacían los decretos del rey y lo usaba ella. Así que ella agarraba a los profetas del Señor y los mataba a su entorno. Y ahí es que usted lee en Primera Reyes 19, cuando Elías mata 450 profetas de Baal. Y acá el marido le va a decir a eso a ella. ¿Y sabe lo que ella dice? Él hizo eso. Yo me voy a encargar. Yo lo voy a matar a él. Y Elías agarró su checherito, agarró su bolsita, agarró un emparedado con tuna y huevo, lo que tenía, y se fue. Y se metió en una... ¿Se acuerda, pastor, que usted predicó? De eso, de la cueva. El pastor predicó de la cueva y predicó que él salió huyendo y se metió en la cueva. Pero ese espíritu de Jezabel se ha enseñado o se ha levantado contra los profetas de Dios. Ella está en contra de la profecía y los profetas de Dios. Pero hoy en día
eso siguió pasando. Porque dice que lo que ella le quería hacer al profeta Elías era cortarle la cabeza, arrancarle la cabeza. Pero el Señor agarró a Elías y se lo llevó. Pero ¿dónde vemos este acontecimiento? Ese espíritu nuevamente de Jezabel. Dice que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. Dice que él iba a hacer que los corazones de los padres y de los hijos se unieran nuevamente. Y si él tenía el espíritu de Elías, quiere decir que iba a activar el espíritu de Jezabel. ¿Y en cómo se activó el espíritu de Jezabel? A través de Heroída. Ella era esposa de Felipe, pero en ese momento Herodes se la quitó. Y tuvieron una hija que se llamaba Salomé. Y entre las dos le pidieron la cabeza de Juan el Bautista. Y usted aquí, mire, la Biblia dice que Jesús dice: entre nacidos de mujer no hay un hombre como este. Y ahí metió a todos los que nacieron entre mujeres antes que Juan. Él dice que cuando se rompió el periodo intestamentario, los 400 años de silencio, cuando el ángel le habló a Zacarías y a Elizabeth, que era el papá de Juan de Bautista, ahí se rompió el silencio de los 400 años. Este hombre venía anunciando la venida del Cordero, y estas mujeres le arrancaron la cabeza. ¿Qué no van a hacer con usted y conmigo? Usted se pone triste cuando lo menosprecian, cuando lo vituperan, cuando alguien le habla mal, cuando lo critican y lo señalan. Si a él, que venía anunciando la venida del Mesías, le cortaron y le arrancaron la cabeza, y usted va a dejar de hablarle a un hermano y va a llorar porque alguien lo miró mal y alguien lo criticó y lo señaló, y a este le arrancaron la cabeza. Ese espíritu de Jezabel, ¿cómo se representa hoy en día? ¿Cómo se representa el espíritu de Tiatira? Que literalmente refleja a las 7 iglesias durante todo el tiempo. ¿Cómo se refleja hoy en día? La intención primaria de Jezabel es arrancarle la cabeza a los profetas. Entonces, si le arranca la cabeza a los profetas, quiere decir que los profetas que se levantan en este tiempo van a estar ahí sin cabeza. ¿Y qué representa la cabeza? Cobertura, autoridad. Y si se levanta un hombre y usted lo que anda por ahí y le pregunta: ¿en qué concilio tú estás? ¿Bajo qué autoridad usted estás? ¿A quién tú representas? Él anda como llanero solitario. ¿Qué usted puede discernir en ese momento? El pastor me dijo en una ocasión: yo, pastor, vamos a hacer un seminario con unos hombres afuera. Averíguame bajo qué concilio están. Averíguame quién los representa a ellos. O mándame los nombres porque yo averiguo una vez. Porque lo primero que hace el espíritu de Jezabel es hacer que toda autoridad pase a segundo plano y no seamos sometidos a una autoridad. A veces nosotros no queremos, pero tenemos que hacer lo que hizo Saúl, David con Saúl. ¿Qué hizo David con Saúl? Dice la Biblia que los espíritus atormentaban al rey Saúl y él llamaba a David. Y cuando llegaba David, ¿ustedes se imaginan esa escena? Un espíritu atormentando al rey Saúl. Yo me imagino que estaba botando espuma por la boca y rodando por ahí, endemoniado, pastora. Y David nunca salió de ahí a decir nada. Nunca se levantó a decirle al pueblo de Israel: hey, el rey está listo, el rey está endemoniado. Imagínense que yo entré a la oficina del pastor y cuando entré el pastor rodando por ahí,
allá la vida, agarro a 3. Esa es la naturaleza de nosotros. Nuestra carne jala para eso. Por eso era conforme al corazón de Dios. Y a veces nosotros no queremos someter a la autoridad porque vemos que ellos están fallando y cometiendo errores. Pero a veces Dios permite que nosotros entremos en la intimidad del hogar o de la familia, de la autoridad, no para que nos levantemos en contra de ella como hizo Saúl con David, David con Saúl, sino para que agarremos el arpa y lo ministremos con una alabanza y una canción. Para que oremos y levantemos un altar de oración por la familia. No todo el mundo tiene la capacidad de ver la naturaleza de los pastores. Porque el Señor, si algo respeta, es el principio de autoridad. A las 7 iglesias nunca se dirigió al diácono, al copastor o al líder ministerial. Siempre fue directo a la cabeza, al ángel de la casa. Porque él entiende que es una relación horizontal para que sea vertical. Dios no tiene, cuando Dios quiso que nosotros fuéramos injertados, cuando Dios quiso que nosotros fuéramos injertados, no a los judíos, ni a los israelitas, llamó a Abraham y le dice, deja a tu padre Taré, déjalo allá. A un idólatra lo llamó, un hombre llamó. Cuando quiso sacar al pueblo de Israel, o el pueblo hebreo de Egipto, llamó a un hombre, a uno, a Moisés. Cuando quiso que su pueblo escogido entrara a Egipto, preparó el camino de José, un hombre. Dios trabaja con un hombre, con una autoridad. Ese hombre, esa autoridad, delega función. Ese hombre delega función. Porque cuando va el ángel de Jehová y esas 7 iglesias representan, no piense, mire, las 7 iglesias de Asia es lo que hoy se llama Turquía. Es lo que hoy manifiesta Turquía. Y no piense que en Éfeso solamente estaba la iglesia esa. Esa era una ciudad. Había muchas iglesias. Pero la carta de Éfeso representaba a la iglesia de Éfeso. La carta de Esmirno representaba a la iglesia de Esmirno. La carta de Pérgamo representaba la de Tiatira, la de Sardes, la de la Odisea y la de Filadelfia. Representaba a cada una de esas iglesias. Pero en medio de todo eso, solo había un hombre. Un hombre. Que el Señor le dice, voy a hablar a través de ti. Voy a ministrar a mi pueblo a través de ti. Y estas 7 iglesias, si usted la estudia, se da cuenta los diferentes espíritus que se levantan en contra de la iglesia. Aquí se levantó el espíritu de Jezabel. Pero miren, ya sabemos lo que hacía el espíritu de Jezabel. Ya sabemos lo que provocaba el espíritu de Jezabel. Vamos a ver cuál era el galardón que el Señor tenía para que venciere el espíritu de Jezabel. ¿Cuántos me han entendido hasta aquí? Porque a veces ni yo mismo me entiendo, hermano. A mí la única que me entiende es Yesenia. Dice Yesenia que cuando estaba la muchacha en la universidad y yo le iba a buscar, yo, mami, viene, él habla así. Ellos esperaban que yo tuviera una voz, buenas, ¿cómo está todo? Pero esta es mi realidad. Yo quisiera tener la voz de Barry y que Barry tuviera mi voz una semana para eso, iba a cantar, iba a dilloquear por ahí. Vamos a ver, pon el versículo, mami. Del 26 al 29, el galardón al que vence.
del 26 al 29 vamos a ver el galardón al que vence. Oiga, amados, y al que ha vencido y hubiera guardado mis obras. Las obras de Dios son justas. Y el que ha vencido y hubiera guardado mis obras, no hasta mañana, pastora, ni hasta el domingo, profesora. La profesora me está evaluando, pastora. A mí me da miedo cuando la profesora se sienta ahí. Yo estaba feliz porque ella estaba ahí atrás, pero vino corriendo ya y ya la vi. Hasta el fin, amados, es hasta el fin. ¿Por qué? Porque para Dios 1000 años es como un día, porque Él no habita ni en el Crono ni en el Cairo. El tiempo entra en Él. Y si la Biblia dice que para Dios un año es como 1000 días, yo creo que lo máximo que yo llevo en esta vida es 4 horas. Y los que estamos aquí, le aseguro que ninguno ha pasado 12 horas en el reloj de Dios. Pero vivimos como si tuviéramos una eternidad comprometida con esta tierra, sin saber que hay una eternidad que nos espera. Por eso tenemos que vencer hasta el fin. Le daré la potestad sobre las gentes, pero en otras versiones dice sobre las naciones. Sigue, mami. Ve buscando Apocalipsis 12:5, más adelante. Y la regirá con vara de hierro y será quebrantado con vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Sigue, mi amor. Amado, busca después Apocalipsis 12:5 y después Apocalipsis 22:16 para que entendamos. Y le daré la estrella de la mañana. El que permanece para siempre hasta el fin, el Señor le va a dar la estrella de la mañana. Pero el que le dará por heredar las naciones aparece en Apocalipsis 12:5. Y termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Eso es un hebraísmo. Cuando usted escuche esa palabra que se repite, no me lo enseñaron los profesores, es un hebraísmo. Preste atención. Cuando las cosas se repiten de esa forma, es un hebraísmo. Preste atención. Que no está hablando cualquiera persona, está hablando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vamos a ver en Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que había de reír todas las naciones. ¿Y qué decía allá en el 27? Y con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Allá decía que el que venciere le iba a dar a las naciones. Pero ¿quién era ese hijo que va a ser arrebatado en ese momento? ¿Será un Elías? ¿Será un Enoc? ¿Será usted y yo que por permanecernos firmes hasta el fin estaremos caminando un día con el Señor y el Señor va a decir: este hombre es justo, este hombre es perfecto? Ven acá. Ven acá. Yo, Señor, en dos y el Señor también. Vámonos los dos. Podemos ser arrebatados, amados. Si usted lee bien esas 7 profecías, usted se queda sorprendido, porque en Éfeso dice: porque has perdido tu primer amor, pero si lo recuperas, te daré a comer del árbol de la vida. Ese árbol no es el que está custodiado. Cuando usted lee esas profecías que están en Apocalipsis, pastor, usted se sorprende. Pero ¿quién es la estrella de la mañana que el Señor nos va a entregar a nosotros mismos? O sea, Él mismo se va a personificar
para que nosotros estemos con Él. Y en Apocalipsis 22:16 da la respuesta a la estrella de la mañana. ¿Quién es? ¿Quién recibirá la estrella de la mañana? Que estaba en Apocalipsis 2:27 y 28. Miren bien, a quien el Señor se le va a personificar si vence. Está en Apocalipsis 22:16. ¿Me están entendiendo hasta aquí, amados? Qué bonito saber que nosotros tenemos una recompensa poderosa en Cristo Jesús. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella resplandeciente de la mañana. El que venciere se le va a personificar el mismo Rey de gloria, Dios poderoso y Dios eterno. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no amar a Dios? Y no solamente eso, amado. Escuche bien, para cerrar. Cada una de las 7 iglesias, el Señor dice, si haces esto y vencieres. Pero para terminar ya, para que nos vamos, quiero que me lean, que me ponga ahí Romanos 8:28. Porque las 7 etapas de la iglesia te convierte a ti en más que vencedor. En todas te dice el que venciere. Pero cuando ya tú das esos 7 pasos, te conviertes entonces en más que vencedor. La palabra griega para vencedor es nikao. Pero más que vencedor es hipernikao. ¿Qué significa eso? Nikao es el que vence en condiciones naturales, en condiciones normales. Hipernikao es la persona que todo lo tiene en su contra. Las circunstancias te dicen que no lo vas a lograr, que no lo puedes hacer. La gente te dice no, ni le intentes que tú no puedes, ni te metas que tú no puedes. Y ahí tú te conviertes en un más que vencedor, un hipernicado. Y sabemos que lo que a Dios aman, todas las cosas las ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Sigue, mami. Porque a los que antes conocí también predestiné para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sigue, mi amor. Y a lo que predestiné, a este también llamó, y a lo que llamó, a esto también justificó, y a lo que justificó, a este también glorificó. Sigue. Porque, ¿qué diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sigue. Y el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sigue, mi amor. ¿Quién acusará a este pueblo? ¿Quién señalará a este pueblo, a los escogidos? Porque la Biblia dice que muchos fueron llamados, pero pocos escogidos. Pero ¿quiénes son los escogidos? Los que atendieron el llamado. Esos son los que estamos aquí. ¿A quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió, mas el que también resucitó, a quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sigue? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o cuchillo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas
del matadero. Ante todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Sigue, mi amor. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni presentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Eso nos convierte más que vencedores, amados. Eso nos convierte en más que vencedores. ¿Qué nos podrá separar el amor de Cristo? Que te miren mal, que te critiquen, que te señalen, que llega una factura y te diga no tengo para pagar la luz, el agua, el gas, el teléfono, que te están quitando el carro, la casa. ¿Qué nos podría alejar del amor de Dios? Si en este mundo tendremos aflicciones, pero Él dice, confía, yo he vencido el mundo, y nos espera un galardón grande y poderoso.